Bueno, no sé si, es decir, usen su imaginación. Por ejemplo, eh, alguien en la presentación decía que le interesaba saber un poco más para poder interactuar con la gente de infraestructura y saber un poco más de Firewall o, digamos, las aplicaciones, qué aplicaciones suelen usar, cuál es, digamos, dentro de todo lo que suelen, digamos, emplear en el día a día y que está relacionado con las redes. eh, Porque la idea es que esto quede como un documento, como si fuese un rompecabezas con un montón de terminología detrás de la cual hay conceptos y que todo eso de alguna manera tenemos que lograr que, digamos, que conviva armónicamente en nuestra cabeza al finalizar la cursada. Bueno, como verán, pareciera que de alguna manera podemos interactuar entre todos y hacer un brainstorming. Eh, la idea es estimular un poco la creatividad, la imaginación, también dejar un poco, darle un poco de rienda suelta a, a nuestras inquietudes, a nuestras ideas. Entonces, bueno, pareciera como que la herramienta nos permite de alguna manera interactuar de esta manera. Así que bueno, esperemos poder utilizar esta, esta forma, esta metodología de trabajo en el cursado a distancia, como si estuviésemos en el aula con el pizarrón adelante y cada uno va diciendo algo y escribiendo algo en el pizarrón. Así que bueno, incluso podemos grabarlo, entonces así nos queda como recuerdo de un primer trabajo de colaboración a distancia entre ya somos 21. Bueno, entonces vamos a ir a la presentación. Podríamos nos quedan, digamos, unos cuantos minutos todavía, así que vamos a ir a la primera presentación. La tengo por acá.
A veces el Zoom me juega una mala pasada. Para ahí. ¿Ahí llegan a ver? Buenos días, soy Marcelo Utar, profesor del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, acá. Digamos, Entonces, a ver. No sé cómo hago para ejecutarlo de a uno. Vamos a probar así. Bueno, esta primera parte de introducción es sencilla. Entonces, este sería el primer slide importante. Vamos a escuchar lo que tengo grabado porque para no tener que repetir y recordar exactamente lo que decía. Ante todo, cabe preguntarnos. A ver, lo que no sé es si ustedes están escuchando. Sí, se escuchó, ¿eh? Cuando Sí, puse se play. escucha. ¿Se escucha? Porque vieron que hay una opción que es si el audio de mi notebook se transmite a la sesión de Zoom. ¿Se escucha? ¿Qué entendemos por comunicación de datos? Entonces, Sí, nos se escucha. debemos Bueno. referir ante todo. Ante todo, cabe preguntarnos qué entendemos por comunicación de datos. Entonces, nos deberemos referir ante todo a los sistemas paralelos. Y dentro de los sistemas paralelos los hay los que están fuertemente acoplados, tightly coupled, y los que están débilmente acoplados, es decir, loosely coupled. En el caso de los sistemas paralelos fuertemente acoplados, la transmisión entre los procesadores se hace en forma paralela a alta velocidad. Es el caso típico de las plataformas de multiprocessing, es decir, computadoras con más de un procesador. Y en estos casos, el modelo de comunicación es lo que llamamos shared memory, es decir, memoria compartida. Entonces, generalmente hay varios procesadores que se interconectan entre sí y con la memoria compartida y demás dispositivos a través de un bus paralelo de alta velocidad. Entonces, no sé si hace falta que aclare algo más, no sé si tienen alguna pregunta. Nope. No. Entonces vamos a justamente la presentación de lo que hace a comunicación de datos y redes. En el caso de los sistemas paralelos débilmente acoplados, es decir, los que llamamos en inglés loosely coupled parallel systems, la transmisión es de menor velocidad y generalmente se hace en modo serial. Es decir, entonces, ¿por qué se hace en modo serial? Porque generalmente se utilizan pocos circuitos, ya que como las distancias ya son más importantes, el costo de establecer esa conexión física es mucho mayor que en el caso justamente de los sistemas paralelos de multiprocessing, es decir, las computadoras con más de un procesador. En estos casos, el modelo de comunicación que se utiliza es el intercambio de mensajes protocolares y es lo que se utiliza típicamente en lo que llamamos comunicación de datos y redes de computadoras.
que es justamente el tema, digamos, que abordamos en la asignatura de redes de computadoras y que obviamente también se aborda en la asignatura comunicación de datos. Cuando hablamos de comunicación de datos y redes de computadoras, como estamos hablando del modelo de comunicación, de intercambio de mensajes protocolares, es importante tener claro a qué llamamos en este caso protocolo de comunicación. Entonces, el protocolo es el estándar que define el formato de los mensajes y que define los procedimientos de intercambio de dichos mensajes. Esa es la definición del protocolo de comunicación. Entonces, nuevamente, la pregunta es si con la explicación que les hago en esta filmina es suficiente o les parece que hay algún aspecto que no terminan de comprender, digamos, a dónde queremos ir con esta primera presentación. Supongo que nadie levanta la mano. Sí, lo importante en estos casos entonces es decir, en este slide en particular es que entendamos dónde estamos parados en comunicación de datos y redes. Es decir, dentro de todo lo que tiene que ver con sistemas paralelos, en realidad nos ocupamos de los sistemas paralelos que están débilmente acoplados. ¿Esto por qué es importante entenderlo? Porque si el día de mañana, con el aumento de la capacidad de los vínculos, llega un momento en que la velocidad sea tal que tal vez pasemos al modelo de comunicación de shared memory. Entonces, no sería de extrañar que de acá a unos años, en realidad, en la nube lo único que haya es una memoria a través de la cual interactúan los procesos que están distribuidos. Es decir, es importante esto. Los protocolos de comunicación tienen sentido en la medida que, digamos, los sistemas paralelos están débilmente acoplados. Por ejemplo, si el día de mañana todas las aplicaciones van a estar viviendo en la nube y en esa nube los vínculos van a ser de altísima velocidad, y bueno, es muy probable que cambie de alguna manera el paradigma de comunicación. Aún así, van a tener que seguir existiendo sistemas para comunicarse con esa nube, ¿no? Sí, sí. Es decir, que de alguna manera lo que puede ocurrir es que las aplicaciones cambien el modelo de comunicación entre procesos de la nube. Pero bueno, todavía no estamos ahí. Es decir, yo no estoy especulando con que ya vamos hacia ese modelo. Yo lo que digo es, hay que entender, digamos, por qué en comunicación de datos y redes hablamos de protocolos de comunicación para el intercambio de mensajes. Okay. Entonces, bueno, el tema dentro de lo que es comunicación de datos, hay una serie de conceptos que siempre manejamos y terminología y que muchas veces la manejamos y no la hemos presentado de manera más formal. Entonces, siempre es bueno volver a repasar estos términos y estos conceptos. Entonces, por un lado tenemos los sistemas extremos y por el otro tenemos los sistemas intermediarios o sistemas intermedios. Entonces, como sistemas extremos típicamente son los famosos hosts, que pueden ser workstations o servers, y los sistemas intermedios pueden ser todo este tipo de sistemas. No sé si en el audio yo había agregado mucho más. Otros fundamentos que debemos recordar son la distinción entre los sistemas. Están, por un lado, los sistemas extremos, end systems, típicamente estaciones de trabajo, servidores, que son en definitiva los usuarios, es decir, los que son fuente
y sumidero de información, y además son los que van a procesar esa información, van a implementar las aplicaciones distribuidas que los usuarios van a querer explotar. Los sistemas intermediarios, Intermediate Systems, en definitiva lo que hacen es aportar alguna funcionalidad que facilite la comunicación entre los sistemas extremos. Entonces, ahí entre los sistemas intermediarios podemos nombrar a los repeaters, a los hubs, a los bridges, a los LAN switches, a los routers, a las gateways, proxies, a los modems, a los network terminators, a los packet switches, y otras terminologías que se suelen emplear para hacer referencia a estos intermediate systems. Y acá justamente voy a intentar a ver si me sale. Yo grabé justamente, bueno, ahora se está por cortar, pero grabé justamente un video. Vamos a ver si lo logran ver. Si se corta a las 17:30 retomamos, ¿no? Sí. En la clase de hoy quisiera hacer un poco más de énfasis y de foco en la explicación conceptual de cómo está conformada la red de datos, la red de computadoras, distinguir los conceptos de sistemas extremos, sistemas intermediarios, y después hacer referencia a algunos aspectos de esta topología de interconexión. Partimos de la base que lo que necesitamos comunicar son sistemas extremos, es decir, sistemas donde corren los procesos aplicativos que de alguna manera colaboran entre sí para implementar alguna funcionalidad útil para los usuarios de los sistemas informáticos. Entonces, en esa interacción, como dijimos en algún momento, se intercambian mensajes protocolares y, digamos, un proceso, un sistema, en uno de los sistemas de extremo, envía un mensaje a otro proceso de otro sistema extremo. Si esos dos sistemas están muy próximos, se podría decir que uno podría de alguna manera establecer un vínculo, por ejemplo, directo, sin que medie ningún sistema intermediario. Pero, como decía antes, esto únicamente lo podríamos hacer si los sistemas están muy próximos. ¿Qué es lo que sucede primeramente? Uno de los primeros inconvenientes que hay es que cuando estos sistemas están muy alejados, en realidad hay que, digamos, la señal se empieza a atenuar, como la relación señal-ruido se empieza a empeorar, en algún momento hay que, digamos, recuperar esa información y volverla a retransmitir, es decir, por ejemplo, usando o un repeater o simplemente un bridge o un switch, un router que regenere la señal para poderla llevar más lejos. Entonces empiezan a aparecer justamente los sistemas intermediarios. Entonces estos sistemas intermediarios intervienen por distintas razones, ya sea o para regenerar señal e ir más lejos, o, por ejemplo, para interconectar gran cantidad de sistemas entre sí y interconectar además sistemas que están en regiones muy distantes. Entonces, de esa manera podemos justamente comunicar a todos con todos. Entonces aparece el concepto de sistemas intermediarios y de sistemas extremos. La comunicación, entonces, protocolar, se puede realizar entre sistemas extremos, digamos, entre un sistema extremo y el otro, para ciertos protocolos de las capas superiores, o entre un sistema extremo y un sistema intermediario, o entre sistemas intermediarios
para protocolos de capas más bajas. En estos casos, entonces lo importante es recordar el concepto de sistema extremo, de sistema intermediario, de diálogo protocolar, que puede ser de extremo a extremo o un diálogo más local. Y por otra parte, también distinguir que cuando desarrollamos las aplicaciones distribuidas y tenemos diferentes procesos aplicativos corriendo en estos sistemas extremos, vamos a tener además que implementar algún mecanismo de interprocess communication, de comunicación entre procesos. Justamente una de las cosas que hay que tener en cuenta en esos casos es, como la comunicación es un recurso compartido en las plataformas multiprocessing, en general la comunicación está regida, está controlada por el sistema operativo. Y por ende los procesos aplicativos tienen que interactuar, digamos, entre sí, haciendo uso típicamente de llamadas a sistema, es decir, de system calls, es decir, llamadas a funciones de biblioteca que permiten justamente interactuar con el sistema operativo y que sea el sistema operativo el que maneja la capa de comunicación, el que justamente se ocupa de enviar y de recibir los mensajes que esos procesos aplicativos requieren intercambiar. Bueno, entonces, no sé si lo pudieron ver bastante bien o más o menos. Sí, te digo bastante bien. Igual ese video lo subí a YouTube y les puse el link a ese video en el aula de la asignatura, así lo pueden mirar todas las veces que quieran. Después, bueno, obviamente en cualquier momento se corta, pero bueno, cuando se corte, ahí retomaremos 17:30 con una nueva sesión. El modelo en capas, entonces, es un modelo, es decir, en realidad la solución de comunicación de datos y redes en capas es una solución que se basa en todos estos conceptos que vemos acá en esta filmina. Y entonces hablamos de modelo y hablemos de arquitectura. Justamente es lo que explico en el audio este, que espero que me alcance el tiempo para que se reproduzca. Como ya me imagino que deben haber visto en asignaturas, digamos, correlativas o en algún otro curso, la comunicación de datos se basa en un modelo y en una arquitectura de red que utiliza el principio de capas de encapsulamiento de los mensajes protocolares para colaborar entre capas. Entonces, es importante recordar los conceptos que se utilizan en esto. Por un lado, tenemos que en cada sistema extremo y en cada sistema intermediario, las funcionalidades se dividen en capas. Esas capas en cada capa hay una entidad que implementa esa funcionalidad y, digamos, para implementar esas funcionalidades, las entidades pares de distintos sistemas intercambian mensajes protocolares para justamente brindar esa funcionalidad típicamente a la entidad de la capa superior. La funcionalidad que cada entidad de capa ofrece a la entidad de capa superior digamos, se materializa a través de una interfaz de servicio. En la terminología típicamente OSI de ISO, justamente se utiliza como concepto el Service Access Point, el punto de acceso al servicio brindado por una entidad de una determinada capa. ¿Cómo entonces cooperan las capas entre sí? Una entidad de capa N intercambia mensajes protocolares con su entidad par
digamos, ya sea extrema o, digamos, en un diálogo entre entidades de sistemas intermediarios. Ahora, para que ese protocolo, ese mensaje protocolar pueda llegar a esa entidad par, la entidad de capa N le entrega a través de la interfaz de servicio a la entidad de capa N-1 el mensaje protocolar, el cual la entidad de capa N-1 encapsula dentro de su mensaje protocolar de capa N-1 y así sucesivamente hasta que finalmente llegamos a la capa más baja del modelo en capas y es la entidad de capa 1 o de capa más baja del modelo la que finalmente envía a través de una señal digital típicamente el mensaje protocolar a la entidad par